Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Román. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. En esta ocasión estaremos hablando con referente al artículo 20 constitucional, donde este artículo tuvo su reforma en el junio del 2008. Es decir, hubo un cambio en este artículo, que en su momento, antes de esta reforma, contaba con dos apartados, que eran los derechos del imputado y los derechos de la víctima. En junio del 2008 se hace una reforma. Posteriormente se hace un nuevo sistema de justicia penal, en lo cual muchos juristas coinciden en que este artículo es la columna vertebral de este nuevo sistema de justicia penal. Permítanme un momento, voy a compartirles pantalla. Permítanme un momento en lo que encuentro la presentación. Si batalla un poquito, si hay de repente una falla técnica, les pido una disculpa. Ok. Al parecer ya estamos. El artículo 20 constitucional nos dice nuestra Constitución que este artículo tiene dos grandes características, que es el principio o la característica de acusatorio y la característica de oralidad. Pero, ¿qué entendemos por acusatorio? Es decir, ¿qué es lo que se entiende por este principio o por esta característica de este nuevo sistema de justicia penal? Podemos entender este principio como la obligación que tiene el órgano acusador de probar los hechos de su imputación o de su acusación. Es decir, que sobre el Ministerio Público recae la carga de la prueba. Es decir, que el imputado no tiene la obligación de probar su inocencia, sino todo lo contrario. El Ministerio Público es a quien le compete demostrar la culpabilidad del imputado, más allá de toda duda razonable. Principio de oralidad. Muchos aseguran que más que un principio, la oralidad es un mecanismo donde se va a hacer efectivo todos los principios de este sistema. Es decir, que en ellos, en virtud de que todos estos actos procesales que se lleven a cabo o que se ventilen en las audiencias ante un juez o tribunal de enjuiciamiento, se desarrollarán mediante lo que es la oralidad. También nos dice el artículo 20 constitucional de los principios rectores de este nuevo sistema de justicia penal, que nos habla del principio de, permítame un momento, principio de publicidad. ¿Qué quiere decir este principio de publicidad? Nos quiere decir que ya no nada más el Ministerio Público, el imputado, el juez puedan estar en la audiencia. Si uno, como ciudadano o como familiar de algún imputado, queremos ser testigos de esa audiencia, podemos estar en esa audiencia sin ningún problema. También nos habla del principio de contradicción. Este principio hace referencia a una de las partes que contraviene los medios de prueba expuestos por la otra parte. Eso es lo referente al principio de contradicción. También nos dice del principio de concentración. ¿Qué quiere decir este principio? Este principio de concentración supone la realización de una cantidad de actos procesales
en una sola audiencia, evitando con esto las dilaciones innecesarias que tornan lento el desarrollo del juicio, como se hacía en el anterior sistema, en el sistema inquisitivo. La finalidad de este principio de concentración radica esencialmente en la agilidad de los trámites del proceso. También tenemos el siguiente principio, que es el principio de continuidad. Este principio nos habla que el desarrollo de una audiencia se realizará de forma continua, sucesiva y secuencialmente hasta su conclusión. Es decir, que no va a haber una suspensión una suspensión innecesaria de esa audiencia que violaran este principio. También nos habla del principio de inmediación. Este principio de inmediación nos dice que nos habla de la presencia ininterrumpida de las partes ante el juez durante el desarrollo de las audiencias. Podrá faltar el imputado, podrá faltar el Ministerio Público y puede suplirse por el que esté ahí, podrá no faltar la defensa y se le suplirá la defensa por una defensa pública, pero el juez siempre debe de estar en la audiencia. El artículo 20 constitucional consta de 3 apartados. Lo que es el apartado A, que nos habla de los principios generales. El apartado B, que nos habla de los derechos del imputado. Y el apartado C, de los derechos de la víctima u ofendido. En esta cápsula estaremos viendo el apartado A, que son de los principios generales del proceso. En el apartado A, fracción 1, nos dice que el proceso penal tendrá por el objetivo del esclarecimiento de los hechos, que se descubran el porqué de los hechos. ¿Va? Otro es proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune. En el sistema anterior, en el sistema inquisitivo, hubo mucha gente que fue encarcelada siendo inocente. En este nuevo sistema de justicia penal es lo que se busca, que se esclarezcan los hechos y que se proteja al inocente. Y procurar que el culpable no quede impune, que no quede sin sanción alguna y que los daños causados por el delito se reparen. Nos dice también en el párrafo 2, dice que toda audiencia se desarrollará en presencia del juez sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberán realizarse de manera libre y lógica. Es decir, el juez ya no podrá delegar esa responsabilidad de su secretario o en otro sujeto procesal, sino que él tiene que estar en la audiencia sin evadir esta responsabilidad, como en muchas ocasiones, en muchas audiencias que se llevaron a cabo en el sistema inquisitivo. Otro apartado 3, el párrafo 3 del apartado A nos hace referencia que para los efectos de la sentencia solo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido deshogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada. ¿Qué quiere decir anticipada? Si un testigo, por ejemplo, va a estar en un juicio, ese testigo de la defensa o testigo del imputado, pero esta persona va a viajar al extranjero o va a salir de su país, puede comparecer, ¿verdad? Para el desahogo previo.
Claro que hay sus excepciones, como lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales y ciertos requisitos que se deben de cumplir. El párrafo cuarto, perdón, el juicio dice que se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente, donde la presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollarán de manera pública, contradictoria y oral. Un ejemplo de esto es que, por ejemplo, el juez de control que desarrolla lo que es la audiencia inicial en la audiencia de control de la detención, es decir, en esta audiencia donde se va a validar si la detención de cierta persona se llevó a cabo apegada a derecho, apegada a la legalidad, el juez determinará si el actuar de los agentes que llevaron a cabo esta detención se hizo de manera correcta. Si es así, el juez decretará de legal la detención. Es decir, pero este juez no tiene conocimiento de la carpeta de investigación. El párrafo quinto nos habla de la carga de la prueba. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora. Es decir, el imputado no tiene que demostrar su inocencia, sino le corresponde al Ministerio Público desahogar las pruebas correspondientes para demostrar la culpabilidad de la persona que se le ha imputado el delito. Pero también nos habla que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa respectivamente. Otro de los, en el párrafo sexto, nos habla, dice que ningún juzgador, es decir, el juez, no podrá tratar asuntos relacionados a cierto proceso de manera individual sin que esté la defensa presente. Es decir, si el juez no puede llegar a un acuerdo con el Ministerio Público sin que esté la defensa del imputado presente o viceversa, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece nuestra Constitución. En el párrafo 7 dice que una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, es decir, que la persona imputada esté de acuerdo, se podrá decretar la terminación anticipada de los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Es decir, si el imputado reconoce ante la autoridad judicial voluntariamente y con conocimiento de consecuencias su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará audiencia de sentencia. En este caso, antes de llegar a la etapa de juicio oral, hay audiencias que se desarrollan donde se lleva a cabo lo que es se me fue la palabra del juicio. Ahorita que se me venga a la mente, se me fue la palabra. Pero en este juicio se llega a un acuerdo donde el imputado reconoce su participación. Claro que la ley le establecerá beneficios que se le puedan otorgar a esta persona, siempre y cuando acepte su responsabilidad. Nos dice el apartado octavo, el juez solo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. Dice que cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Un ejemplo de esto es que en el anterior sistema, en el sistema inquisitivo, la prueba reina de todas las pruebas era la confesión del imputado.
Hoy en este nuevo sistema de justicia penal, el imputado no puedes tomársele una declaración si no está su defensa presente. Y si llegase a ser tomar la declaración del imputado sin estar su defensa presente, se estaría violentando uno de sus derechos, ¿verdad? Que es el que lo haga con un abogado presente. Entonces, esa declaratoria, aún si en esa declaración el imputado declarara ser culpable, esta será nula, porque se violenta su derecho a que su abogado esté presente. Nos habla también que en el párrafo 10 que los principios previstos en este artículo se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. Toda audiencia que se desarrolle antes de la audiencia del juicio oral, todas cumplirán con estos principios rectores de este nuevo sistema de justicia penal. En la siguiente cápsula jurídica estaremos hablando de derechos que asisten al imputado, esperando que esta cápsula jurídica haya sido de su agrado.